Bueno, ¿qué tal? Bueno, en el episodio de hoy les quería hablar sobre una cosa que me parece buena hablarla. Mucha gente que yo conozco, y gente de hecho que no conozco también, dice que es mejor comprar, si tienes la posibilidad, por supuesto, asumiendo que tienes la posibilidad, que es mejor comprar que alquilar, mejor comprar que rentar, ¿no? Y yo lo que quería ver era qué piensan ustedes, porque mucha gente dice que prefiere comprar porque les queda, eso es lo que le queda a ellos, es una cuestión que se les puede dar a los niños después, la herencia, todas esas cosas, ¿verdad? Les voy a decir qué es lo que yo pienso desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de ser inversionista en bienes raíces, porque me parece que es importante hablarlo, ¿no? Y que la gente sepa mi punto de vista, ¿no? Vamos a hacer la cuestión lo más objetivo posible, ¿no? Vamos a hablar de los pros y los contras de cada una de esas opciones, para que ustedes vean entonces ya sin tanto drama y sin tanta presión familiar o lo que sea, puedan analizar mejor a qué me refiero yo y quizás eso les sirva a ustedes, ¿no? Entonces, los pros, las ventajas de comprar su casa, ¿verdad? Perdón, antes de empezar, les quería decir también lo siguiente. Esta comparación que yo voy a hacer, por supuesto, es tratando de comparar las dos cosas. O sea, digamos que tú estás ahorrando, ¿verdad? Dinero para poderte comprar tu casa. Vamos a decir que tú estás ahorrando el dinero para comprarte una casa de $100,000. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en la mayoría de los casos lo que te pide el banco es que tú pongas 20%, en este caso $20,000, y que los otros 80% te lo financia el banco. Eso es más o menos como funcionan aquí las cosas en Estados Unidos. Este, Viéndolo desde un punto de vista más realista, en realidad, no creo que vayas a poder conseguir una casa de $100,000 aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a poner simplemente un ejemplo de una casa de $300,000. De esa manera, el depósito, el enganche que necesitarías sería de más o menos $60,000. Entonces, eso es asumiendo que tienes los $60,000 para comprar o para invertir, ¿no? Y rentar en ese otro caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son las ventajas de comprar? Bueno, una de las ventajas es que puedes fijar, una vez que ya tienes ese crédito inmobiliario, puedes fijar la cantidad que tú vas a estar pagando mensualmente al banco. En el caso de aquí Estados Unidos, la mayoría de las veces, ese pago mensual incluye no solo el pago de el crédito monetario que te está dando el banco, sino también lo que se refiere a el impuesto que tienes que pagar, los impuestos de la propiedad que tienes que pagar anualmente y al seguro que tienes que pagar en el caso de que se queme la casa, en el caso de que se inunde, todas esas cosas, ¿no? Entonces, parte de la mensualidad es el crédito, parte de la mensualidad es los impuestos y el seguro. Esa parte de los impuestos y el seguro es variable, pero la otra parte es fija. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes una casa que es tuya, tú la compraste con un crédito inmobiliario, ese crédito es fijo. O sea, esa mensualidad es prácticamente fija, ¿no? En la mayoría de los casos, la verdad. Ese es uno de las ventajas. Otra de las ventajas es, que ya es un poquito más subjetiva, si se quiere, es que les puedes decir a tus amigos y a tu familia que tú eres dueño de esa casa. Entonces, si a ti te importa lo que piensan los demás y todas esas cosas, pues quizás te sientes bien diciendo que esa casa es tuya. Hay gente que se siente bien diciendo eso. Eso también entonces es una ventaja. Otra ventaja es que en general las casas que son
habitadas por sus dueños, por dueños, no por inquilinos, sino por los dueños que viven en esa casa, tienden a ser mejor cuidadas porque la gente tiene orgullo de lo que tiene. ¿Por qué? Porque es su casa. Es una cuestión bien personal, este, y, pero bien medible, al final, o sea, bien mesurable, ¿no? Al final, ¿no? Este, esa, ese sentimiento que tiene uno por decir, bueno, le hice esto, le hice lo otro a la casa, porque la casa es mía. En una casa de renta, por supuesto, no haría esas cosas necesariamente, esos arreglos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es otro punto que es también una ventaja. Otra ventaja es que tú puedes, eso más o menos lo dije en el punto anterior, tú puedes hacer la remodelación prácticamente que tú quieras hacer. O sea, si tú quieres cambiar la cocina o quieres arreglar, poner una pared más grande o quitar una pared para que se haga más grande la sala o cosas así, tú lo puedes hacer porque esa es tu casa. En una casa de alquiler no lo puedes hacer y de hecho no lo deberías hacer porque no es tuyo, pues al fin y al cabo es de otra persona, ¿no? Esos son los pros entonces, las ventajas que yo veo con comprar. Las desventajas de comprar, una de ellas es que tienes que pagar por el mantenimiento y por los grandes gastos, ¿no? Que ocurran. Suponte tú que se dañó el aire acondicionado, la unidad de aire acondicionado, o se dañó un calentador de agua. Esas cosas salen de tu bolsillo, si tú eres el dueño de la casa. Cosa que si tú estás rentando la casa, salen del bolsillo del dueño de la casa. Y este punto en particular, la mayoría de las veces no lo contamos como que es algo que es válido. O sea, simplemente pensamos que una vez que tú compras la casa, ya no tienes que pagar más nada. Y no es así. Se los digo yo que yo he tenido varias casas donde he vivido y se han dañado los aires acondicionados y se han dañado los lavaplatos y se han dañado los calentadores de agua y todas esas cosas han corrido por cuenta del dueño, que es el que le está hablando. Entonces, ese es un contra, una desventaja que es bastante real y a veces no la contamos, ¿no? Otra cosa que es una desventaja es que el depósito que tú diste, el enganche que tú diste para esa casa, está atrapado en la casa en sí. O sea, no lo puedes utilizar para nada. Una vez que tú lo das al banco, lo das como parte de la transacción para que el banco te preste una cierta cantidad que es menor que el valor de la propiedad. Por lo tanto, esa diferencia simplemente se queda en el valor de la casa, pero no lo tienes tú, no es como una cuenta de banco que tú puedes utilizar ese dinero para invertirlo o para hacer algo con él o para gastarlo, para lo que sea. Entonces no lo puedes accesar. Otra desventaja es que no es muy fácil mudarse. Si, por ejemplo, te transfiere la compañía para la cual tú trabajas para otra ciudad o tu familia se está haciendo más grande, antes tenías un solo bebé y ahorita tienes ya dos o tres y ya se está haciendo de verdad pequeño donde tú estabas, el proceso para irte de esa casa que es tuya no es el más fácil, porque tienes que poner la propiedad en el mercado, tienes que seguramente arreglar cositas de la casa para que la casa esté eh, lista para ponerla en el mercado y que se pueda vender bien. Tienes también entonces después que dejar que tu casa la visiten posibles compradores. Eso puede ser gente diferente en diferentes horarios, de diferentes días. O sea que también es un fastidio tener que pasar por eso, ¿verdad? Tienes que estar de alguna manera, así como si tú vives ahí, pues, ¿no? Tienes que estar disponible para dejar que la gente entre lo más posible, porque al fin y al cabo tu objetivo es vender la casa, ¿no? Entonces eso causa también pues un estrés y un impacto en tu rutina. Eso es una desventaja. Después entonces tienes que también elegir al posible comprador. Y después que tú lo elijas y que lo hayan
calificado y precalificado los bancos y toda esa cuestión, es que entonces tú te vas a poder mudar, pero eso va a ser ya después de meses. En la medida no normal puede ser 5, 4, 3, 6 meses, pero son varios meses en general que se tarda todo ese proceso. Ok, vamos entonces ahorita a hablar de los pros, o sea, las ventajas de rentar. Si estamos rentando, significa que eres más, te puedes mudar, eres más ágil para mudarte que si estuvieras comprando, o si tú fueras el dueño de la propiedad, me refiero, ¿no? Te puedes simplemente mudar después de que tú le avises al propietario de que te vas a mudar, te puedes mudar en 30 días, o sea, en un mes. Aproximadamente en un mes tú te puedes estar mudando. Cosa que se compara, es bastante menos que los otros meses que tú estarías tratando de salir de la propiedad en la que estás si tú eres el dueño de la propiedad y la tienes que vender. ¿Ok? ¿Qué otra cosa que es desventaja también? Si tú tienes algún problema bueno, desventaja, no, perdón, ventaja. Es una de las ventajas que tú tienes, otra de las ventajas que tú tienes al rentar. Si tienes algún problema con la casa, se dañó alguna cuestión en el baño, o como ya yo les decía, se dañó el aire acondicionado, o la unidad de aire acondicionado, o el calentador de agua, ustedes simplemente hacen una llamada, llaman al dueño y el dueño tiene que venir a traer a alguien a arreglar ese problema, pues. Entonces no tienes tú que hacerlo, no tiene que salir de tu bolsillo, mucho menos porque esa casa no es tuya, tú la estás rentando y la estás rentando a un nivel donde esas cosas deberían estar funcionando, pues. ¿Ves? ¿Qué otra cosa entonces es otra de las ventajas de rentar? Que a mí me parecer es la más importante. Ese enganche, ese depósito, ¿verdad? Que tú tenías para comprar la casa, lo puedes entonces estar utilizando ahorita para invertir. Y ese entonces se convierte en uno de los puntos más importantes a la hora de tomar la decisión entre comprar o rentar. Y ahorita después más adelante les voy a dar un ejemplo. Vamos a pasar entonces a los contras de rentar. Los contras de rentar entonces, el primero puede ser que tengas que esperar, o sea, ¿se acuerdan que les dije que si se dañaba algo, tenías que simplemente llamar al dueño de la propiedad y el dueño de la propiedad te mandaba a alguien a arreglar ese problema, ¿verdad? Bueno, eso es así. En la teoría eso es así, debería pasar rápido, pero en la práctica a veces, si es por ejemplo verano y hace muchísimo calor, como aquí en Texas, y se te daña el aire acondicionado, a veces te tienes que esperar 3 o 4 días para que arreglen el aire acondicionado, porque la persona que viene se tarda y además tienes que pasar por por el filtro, si se quiere, o pasar por esa llamada inicial que es al dueño de la propiedad o al administrador de la propiedad, si es que no es el dueño directamente el que está hablando contigo. Pero entonces tienes que pasar por esos pasos, ¿no? Y después de ahí, entonces es que te va a decir la persona, vienen tantos días. Entonces, ese periodo puede ser largo y puede ser, bueno, fastidioso porque tú no puedes llamar a alguien directamente, mira, venga mañana. ¿Ves? Es entonces una de las desventajas que hay a la hora de rentar. Otra es, yo creo que lo nombré un poquito más arriba, lo asomé, pero es el hecho de que tú no puedes o no deberías cambiar o hacerle cambios pues a la propiedad. O sea, como vamos a ponerle un piso nuevo, vamos a arreglar una ventana, vamos a arreglar el techo, todas esas cosas, por muy calificado que estés tú, porque quizás tú eres una persona que es profesional en esas áreas, igualito no es recomendable hacerlo, porque esa propiedad no es tuya, es de otra persona. Entonces, hay gente que
que dice que eso, claro, por supuesto, esto es por sentado. Yo no voy a hacerle nada o sea, ningún tipo de cambio a esa propiedad porque no es mía. Pero hay gente que le gusta vivir bien y no les importa simplemente pagar por pintar, por ejemplo, en las paredes o quizás cambiar el piso o lo que sea, porque quizás ellos son constructores o tienen un buen precio, lo que sea. Lo pueden hacer. La cuestión está en que eso no les van a sacar el retorno, porque eso se lo queda, esas bienhechurías se las queda la persona que es dueña de ese apartamento o de esa casa, no ustedes no se lo pueden llevar. Entonces, por eso, en ese caso, es una desventaja. Otra desventaja es que el alquiler podría, y seguramente sería así, podría incrementar cada año. Entonces, cada año, supónganse ustedes, o suponte tú, que tienes que pagar 5% más. Cada año es pagar 5% más, porque eso es lo que ellos planean hacer, pues. Ese es el mercado. Depende de las condiciones de mercado, por supuesto. Pero es muy seguro que ustedes tengan que estar pagando todos los años un poquito más, cada vez más. Sin embargo, ustedes pueden negociar, eso es otro tip que les puedo decir, pueden negociar con el dueño o con el administrador de la propiedad para que ese incremento sea lo menos posible. Quizás si ya ustedes saben que piensan quedarse en esa área 2 años, quizás les pueden decir, bueno, yo voy a hacer el contrato por 2 años. Y de esa manera tú estás asegurándote que vas a pagar el mismo valor de alquiler por 2 años. Claro, al final de los 2 años igual tú tendrías seguramente un incremento. Pero bueno, lo importante es saber que esto es otra de las desventajas que existe a la hora de rentar. Ok, entonces ya ya teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas que hay entre comprar o rentar, vamos entonces a ver un ejemplo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es comparar todas estas ventajas y desventajas, ¿verdad? Por cuáles se inclinan más o lo que sea. Esto también depende, o sea, de la situación específica de las personas, pero también depende, yo sé, yo soy latinoamericano, yo soy suramericano, y sé que esto depende mucho del entorno donde tú estás, a veces es del país. En Sudamérica, en muchos lugares en Sudamérica, lo que decimos es que es mejor, siempre es mejor comprar. Sin ningún tipo de análisis, como yo les acabo de decir, sino simplemente por lo que piensa la gente. No, es que es mejor comprar porque si tú compras, por lo menos te queda algo a ti. Por lo menos tienes algo que dejarle a tus hijos. O sea, es una cuestión de herencia y toda esa cuestión. Cuando tú estás alquilando, estás simplemente botando el dinero, se lo lleva a otro. Y eso es la mentalidad de la mayoría, de la gran mayoría de la gente. En muchos otros lugares debe ser así también, porque he visto también gente de otros países como Rusia, ¿cómo se llama? Asia, que mucha gente de esta piensa también de la misma manera. O sea, que no es solamente en Sudamérica. Pero yo te voy a dar entonces, vamos a darles un ejemplo, ¿no? Aquí en Houston, Texas, si tú quieres comprar una casa, esto es simplemente un ejemplo, de $500,000, y entonces eso significa que el banco te estaría pidiendo de enganche, de depósito, $100,000 y los otros 400,000 ellos los estarían prestando para comprar la propiedad, ¿verdad? Entonces tú deberías tener $100,000. Si tú tienes esos $100,000 para comprar la propiedad y la compras, en este momento el pago mensual estaría más o menos alrededor, yo saqué ya la cuenta, más o menos en $3,000 mensuales. Esos $3,000 mensuales incluyen el pago al banco, más los impuestos de la propiedad, más el seguro de la propiedad. O sea, incluye esas tres cosas, ese pago de $3,000 mensuales. En este momento también, aquí en Houston, si tú quisieras rentar,
una casa de más o menos $500,000, el alquiler está más o menos en $3,000 también, mensuales. Ahí entonces tú me vas a decir, bueno, pero Luis, es lo mismo. Comprar que alquilar en ese caso es lo mismo. Pero ya va. En el caso de tú comprar la propiedad, esos $100,000 que tú tenías inicialmente están metidos en el valor de la propiedad. Tú los diste como enganche. Tú pusiste 100,000 y los otros 400,000 los puso el banco. Entonces estos 100,000 ya están invertidos ahí en la propiedad. En el caso de que tú estés rentando, si tú estás rentando una casa igualita de $500,000 y estás pagando $3,000 mensuales, ¿verdad? Todavía te quedan los $100,000 que tú puedes invertir. Y ahí está la diferencia. Si tú inviertes esos $100,000 en este momento, suponte tú, esto también es una suposición, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero suponte tú que estés ganando más o menos 8% anual sobre ese dinero invertido, sobre esos 100,000. Si eso es así, tú estarías ganando como $670 al mes por esos $100,000 que tú tendrías invertido al 8%. Eso significa entonces que tú estarías pagando el alquiler de $3,000, pero los $100,000 que tú hubieras tenido atrapados en tu casa, si los tienes invertidos, están produciendo para ti aproximadamente $700, $670 de hecho, mensuales, que están bajando el alquiler, si se quiere. O sea, tienes un saldo positivo, o mejor dicho, tienes un saldo positivo de 670 contra los 3,000, que antes no tenías eso. Si tú tienes tu casa, si tú eres el dueño de tu casa, tienes que pagar los 3,000 y ya. O sea, que el saldo es negativo menos 3,000. En este caso sería menos 3,000 más casi 700, o sea, 2,330. Esa sería la diferencia. Entonces, por eso es que yo digo que es mejor alquilar, o sea, acumular el dinero igual como si fueras a comprar una casa, pero en vez de comprar la casa, alquilas e inviertes el dinero. Y de esa manera ganas más dinero. O no pierdes tanto, mejor dicho. Por supuesto, este es un ejemplo, nada más un ejemplo bien básico. Y dependiendo del valor de la casa, estos números que te acabo de decir puedan cambiar. De la misma manera que pueden cambiar en tu ciudad o en tu país. Pero en este caso, ahora en este mismo momento, en Houston, en valores de $500,000, que sea el valor de la casa, está más o menos por ahí. Esos números son más o menos cercanos a lo que yo te acabo de decir. Entonces yo lo que quiero es simplemente probar ese punto, pues, o sea, que ustedes vean que es así. Perfecto. Entonces, bueno, eso es todo lo que les iba a decir por el día de hoy. Espero que les haya quedado pues claro mi punto de vista con respecto a rentar o comprar. Y bueno, y por supuesto ya saben que me pueden buscar en Linktree. Linktree es el app que yo estoy utilizando y ahí están todas mis conexiones, ¿no? Sin embargo, les iba también a decir otro pequeño detalle. Si ustedes quieren, hice un documento recientemente, un documento que es sobre cómo duplicar tu dinero de inversión invirtiendo en propiedades multifamiliares. Cómo duplicar tu dinero invirtiendo en propiedades multifamiliares. Simplemente métete en esta página, es luissalavarria.com/gratis. luissalavarria.com/gratis. Salavarria es con S y después la B es B de Venezuela. luissalavarria.com/gratis. Y ahí puedes agarrar ese documento gratis. Entonces los dejo. Hasta la próxima.